Si tú eres de los que te interesan temas económicos, sociales, políticos y quieres tener un poco más conversadito, este podcast es para ti. Este es el episodio número 1. Soy Daniel Ocampo, consultor de municipio del Santuario, negociador internacional, y mi invitada especial para el día de hoy es la profesora Yanicet Balbín Tamayo. Es economista, docente universitaria y consultora empresarial. Profe, ¿cómo estás? Hola Daniel, muy bien, muchas gracias. Muy contenta de poder conversar con vos de estos asuntos. Profe, ese es un espacio enriquecedor, un espacio académico para conversar un poco las situaciones que vemos de la mente y que la gente también pueda vincularse y aprender un poco más con nosotros. Yo creo, profe, que queremos conversar en tu materia, en el tema económico. Hoy vemos un poco álgido el tema en el debate sobre las decisiones macroeconómicas que se encuentran del gobierno nacional y queremos saber un poco cómo estamos viendo estas decisiones acerca del salario mínimo que se tomó la decisión el día de ayer. Bueno, yo creo, Daniel, que cualquier decisión económica debe estar siempre basada básicamente en las estadísticas y en el comportamiento histórico de lo que se ha tenido, digamos, en la historia económica reciente. Lo primero que tengo que mencionar es que una de las cosas más impactantes de lo que sucedió con el aumento del salario mínimo es la recuperación del poder adquisitivo de una parte de la población. Esto no es un hecho nuevo. Tengo que mencionar que en el gobierno anterior ya se venía recuperando parte del poder adquisitivo. Si uno revisa el histórico del salario mínimo en Colombia, Duque en algún momento fue el presidente que más aumento de salario real, entendiendo como salario real el salario en su capacidad de compra, es decir, ¿qué me puedo permitir consumir con ese salario? No el salario nominal, porque el nominal obviamente siempre subirá, siempre este será el más alto. La pregunta que tenemos que hacernos es cuál es el que nos permite consumir más. Ahí ya estaríamos hablando de salario real. Entonces, la recuperación de salario real no es nueva. Lo que cambia en este momento es esa recuperación de salario real o de poder adquisitivo tan alta, entre comillas, alta. ¿Alta comparada con qué? Con que normalmente o asiduamente en los últimos se estaba hablando de unos pocos puntos, digamos 5 puntos, 6 puntos, 7 puntos, pero ahora estamos hablando de una recuperación alrededor del 13 o 14 puntos. ¿Por qué? Pues porque si le descontamos la inflación, que va a estar alrededor del 5,2, de pronto 5,5, en la primera semana de enero tendríamos el dato real de la inflación del año. Al disminuirle ese indicador, quedaría el aumento del salario real. Entonces, digamos que aquí la gran novedad es la capacidad de recuperación del poder adquisitivo. ¿De quién? De la población que tiene menos ingresos por salario, que ciertamente es una población considerable. Digamos, no es la mayor, pero sí es una población considerable. Un asunto que puede preocupar por, digamos, las consecuencias que eso podría traer para la economía en general. Yo creo que, profe, tocas un punto muy importante y es donde hablamos del poder adquisitivo. Y es que generalmente es bueno explicarle de pronto a las personas, cuando se toman decisiones sobre el salario mínimo, siempre se tiene que tener en cuenta un indicador, que son los índices del precio del consumidor o el IPC, llamado de esa forma, que es el costo de vida de las personas que varía según un año a otro, que es lo que veríamos. Y que generalmente los gobiernos toman las decisiones sobre ese IPC y que el aumento del salario mínimo debe ser congruente con el IPC para que puedan tener esas condiciones de vida. Entonces, la pregunta es, la gente a veces cuestiona si, por ejemplo, los rubros de, el temor existe, si los rubros de transporte, alimentación, absorban, por ejemplo, este aumento. ¿Cómo podrían verse afectados, por ejemplo, estos rubros dentro de ese salario mínimo si vemos que, por ejemplo, el alza siempre debe ser con el índice de precios del consumidor o el índice de los precios de calidad de vida? Bueno, yo me voy a permitir hacer un par de explicaciones antes de responderte la pregunta y te pido el favor de que no me dejes desenfocar de la respuesta. ¿Qué sucede? Claro que sí. El IPC es un número, realmente el IPC es un promedio, es la variación de los precios en la economía, que se llama inflación toda vez que vayan al alza, ¿cierto? Ahora, eh, esa inflación la hemos venido viviendo durante el año.
Eso significa que todas las familias de cualquier estrato socioeconómico han terminado por poder consumir a pesar de los aumentos con ese IPC. Entonces, ese 5 algo con el que terminemos el año ya lo hemos consumido. Vamos a recuperar y esa recuperación de alguna manera es la que nos va a permitir enfrentarnos a las nuevas alzas del año siguiente. ¿Qué significa esto? Que normalmente, asiduamente, los productos suben de precio. ¿Qué trata de hacer el Banco de la República en su autonomía y en su objetivo macroeconómico? Mantener la capacidad y el poder de la moneda, tratando de que esa variación sea la menor posible, ¿cierto? En ese orden de ideas, siempre que hay una variación en el salario mínimo, de la magnitud que sea, la preocupación es la misma. Entonces yo lamento decirte que la preocupación tampoco es nueva, porque siempre hay preocupación porque van a subir los arriendos, las cuotas de administración, van a subir los asuntos que tienen que ver con gobierno, los trámites, tiene que subir el transporte, va a subir el alimento. A mí me gustaría invitar a las personas a que se devuelvan un poco y revisen la composición del IPC, de la canasta básica durante el año y se den cuenta cómo los alimentos cada vez han ido dejando de impactar esa variación. Ahora, para el próximo año, con este aumento, es lógico, es obvio por teoría y matemática básica que los precios de los bienes van a subir. Lo que sucede es que sería irresponsable y apresurado decirle a la gente es que van a subir demasiado, es que ese aumento o esa recuperación de la capacidad adquisitiva se va a perder prontamente porque no todos los sectores reaccionan igual. Tenemos que tener claro que todos los sectores tienen sensibilidades diferentes. Hablemos del concepto de elasticidad. La elasticidad es la sensibilidad que puede tener un sector económico frente a una variación de alguno, digamos, de sus indicadores importantes. A la hora de producir, el valor de la mano de obra es sumamente importante, pues todavía nadie ha logrado producir sin invertir o sin contratar mano de obra. ¿Eso qué significa? Que las empresas manufactureras que son intensivas en mano de obra pueden ser más sensibles frente al aumento del salario. Es muy probable que esos productos que se producen con alta concentración de manufactura sí vayan a subir de precio muy rápidamente. Sería apresurado decir en qué proporción, pero sí van a subir. Eso es lo primero. Puede ser que los productos que se elaboran más intensivos en capital, en empresas más industrializadas, puede ser que suban, pero no en una proporción similar porque el impacto no es el mismo. Ahora, ¿qué sucede en Colombia? Que muchos de los aumentos de algunos bienes y servicios que las personas necesitamos para tener algún nivel de bienestar están atados a la variación del salario mínimo más no a la del IPC. Esos particularmente se van a ver muchísimo más afectados. Ahora, también quisiera recordarle a las personas es que el salario mínimo no solo se determina con base en el índice de precios al consumidor, sino también teniendo en cuenta la productividad de la mano de obra. Mientras más productividad sea mientras más productivo sea el trabajador, digamos que la proporción de aumento puede ser mucho más alta. ¿Qué significa esto? Que a los empleados que actualmente o a los colaboradores que actualmente se ganen el salario mínimo y sean productivos, probablemente la afectación negativa que puede generar un aumento tan alto y tan abrupto puede ser menor, porque al ser productivos, pues digamos que la empresa para la que laboran probablemente no va a tener dificultades para pagar su nómina. Ahora, aquí entra el mercado. El mercado se autorregula, Daniel. En un inicio vamos a tener inflación y vamos a tener unos impactos más fuertes. Inclusive, la capacidad de absorción de las empresas es diferente. Hay empresas que están preparadas para este tipo de cosas, hay otras que no. ¿Cuáles no están preparadas? Las que están o informales o parcialmente formalizadas o no tienen una estructura de costos definida o probablemente no tienen un alto nivel de competitividad o están en sectores muy elásticos o no tienen capacidad de competir. En fin, digamos que siempre va a haber
dentro de las decisiones económicas, por los fallos del mercado, habrá una parte de la población beneficiada y otra que no. Entonces, claramente, esos rubros que tú mencionas van a tener grandes afectaciones y claramente las personas que ganan más del salario mínimo van a ver menguado su capacidad de consumo. Su salario real se va a ver disminuido, aunque su salario nominal probablemente no. Es correcto, profe. Yo acá quiero tocar un tema que mencionaba sobre el tema de la inelasticidad, cuando un bien es elástico o no. Entendámonos como cuando un bien es irreemplazable por otro, un bien sustituto, cuando lo mencionamos en la economía, en los diferentes tipos de bienes. Acá cuando hablamos de la producción, por ejemplo, la comunidad que de pronto nos escuche y no entiende esos conceptos, cuando hablamos de un tema que es irreemplazable en la compra o en el comportamiento del consumidor, vamos a poner un ejemplo histórico, por ejemplo, el tema de la papa. Cuando sucedió que la papa estaba en su auge, que estaba demasiado costosa, que subió a precios históricos que nunca se habían visto, la gente no dejó de consumir papa, la gente seguía pagando por la papa porque era un producto que necesitaban en su canasta familiar, o si bien lo sustituían por productos similares, por ejemplo, puede ser la yuca o diferentes productos que estuvieran en cosecha. Acá hay estrategias pues, de consumo que se meten un poquito más en la teoría económica de cómo tomamos decisiones nosotros frente a las decisiones macroeconómicas o lo que dice el mercado. Y algo muy interesante que mencionaba es sobre el concepto de la mano invisible que menciona el padre de la economía, Adam Smith, y es que el mercado debe regularse también de manera, regularse de manera equilibrada a futuro. Entonces, que cada vez puede el mercado regulándose a sí mismo en un tema de precios también y por el libre mercado y la competencia también de precios entre las diferentes personas. Algo que me inquieta, profe, y es lo que mencionabas, y es acerca de que las empresas que tienen más riesgos son las que son intensivas en mano de obra, no las que son intensivas en capital. Cuando hablamos de la teoría keynesiana, que mencionaba la relación fuerza de obra, mano de obra y o fuerza de trabajo y capital, hay empresas intensivas en capital, en manos intensivas y empresas intensivas en mano de obra, como lo mencionabas. Acá hay algo muy interesante, comunidad, y que ustedes mismos pueden hacer el análisis también, y es mirar ustedes también desde sus mismas empresas, si ustedes desde sus empleos, la mano de obra, ustedes es calificada o no. Porque acá también entramos en el debate de las nuevas tecnologías, por ejemplo, la inteligencia artificial, y que también sería interesante tocarlo un poco muy por encima, que no nos desviemos del tema, pero también un poco analizarlo. Y es que la mano de obra no calificada es la que tiende a desaparecer en muchas ocasiones, porque la mano de obra calificada se genera nuevos empleos. Por ejemplo, ahorita con el tema, te voy a poner un tema muy puntual y es el tema de la vigilancia física. La vigilancia física está regulada por la Superintendencia de Vigilancia sobre salarios mínimos. Es decir, en ese momento están en 9,53 salarios mínimos. Para el próximo año van a aumentar esa cifra, ese número, y también va a hacerse alterada por respecto al aumento del 23% de salario mínimo de 1.750.000 pesos. Es decir, que las empresas van a recurrir no tanto a la vigilancia física, sino a la vigilancia electrónica, no reemplazando directamente a la mano de obra, porque si bien van a reemplazar los guardas de seguridad que estén en su entrada, van a poder implementar cámaras o vigilancia o automatizar procesos, y eso también genera que la persona que produce la cámara de seguridad, la persona que hace el mantenimiento, la que lo programa, la que está también en constante vigilancia también desde diferentes puntos, monitoreo remoto. Entonces yo creo que la economía migra, y también acá hablamos de los diferentes conceptos de desempleo, que es un desempleo estructural, un desempleo también cíclico y diferentes tipos de desempleos que se pueden ver, que también acá dentro de la pregunta, profe, ya habiendo respondido que se van a afectados esos rubros, que si los nuevos empleos a largo plazo van a crearse nuevos empleos o si van a crear más desempleo las empresas, depende de cómo toman las decisiones, y sería bueno que lo toquemos un poco. Bueno, antes de llegar a la respuesta que me pides, yo quiero quiero también tocar algunos conceptos que tú mencionaste. Microeconómicamente, en la teoría del consumidor se habla del efecto sustitución. Pongámonos un poco del lado del consumidor, de aquellas personas que de manera, em, a ver, no relativa, sino absoluta, van a ganarse hoy 225.000 pesos aproximadamente, que si uno se pone a mirar, no es un aumento tan grande. El aumento se vuelve muy robusto
es cuando el empresario tiene una planta de nómina a la que le tiene que responder por ese aumento y por los parafiscales y el aumento de los parafiscales que eso implica, digámoslo de alguna manera. Es ahí donde la cosa se complejiza. Pero ciertamente, si usted lo mira con lupa, pues verá que el aumento no es una cosa que uno diga, pues realmente se le resuelve la vida, pero sí se puede recuperar la capacidad de consumo de algunos bienes que probablemente no podían consumir. Yo hablaba también con otro ex alumno hace poco y yo le decía, mire, es probable que estas familias con ese ingreso adicional puedan consumir bienes que hasta el momento no podían hacerlo. Y eso abre nuevos mercados, es decir, habrá gente que va a vender más. Eso está claro. ¿Por qué? Porque es que cuando hay más dinero en la economía, entonces la demanda agregada aumenta. Si un ejemplo de eso es que en pandemia, una de las soluciones que el gobierno colombiano encontró en cabeza del expresidente Duque fue entregarle a la gente dinero para consumir, porque es que es el dinero el que dinamiza el consumo y si hay más consumo, claramente pues la producción se va a agotar y hay que producir más y eso está ya muy estudiado, obviamente se van a abrir puestos de trabajo. Lo que sucede es que mientras el mercado se acomoda, va a pasar lo que vos mencionabas. Los empleos de menor productividad son los que van a desaparecer. ¿Qué significa? Que si una persona joven, por ejemplo, ingresa a la fuerza laboral, no tiene ningún tipo de habilidad desarrollada, de pronto no tiene ningún conocimiento adicional que aporte valor agregado a la compañía, probablemente sea muy difícil sí pagarle 2 millones de pesos. Porque es que para pagarle 1.750.000 más subsidio de transporte, más para fiscales, que son 2.970.000 y algo aproximadamente, ese trabajador tiene que haber producido más o menos, para pagarle 3, tiene que haber producido como mínimo 9 millones. Y para vos producir 9 millones de pesos tenés que tener un trabajo que genere valor agregado. En ese orden de ideas, ¿qué sucede? Cuando los que no vamos a recibir, porque yo estoy en la población que no vamos a recibir ese aumento, ¿qué vamos a hacer? Seguramente tendremos que, como consumidores, echar mano del efecto sustitución. ¿Qué es el efecto sustitución? Probablemente mis condiciones de consumo tengan que cambiar, pero la gente igual se alimenta, la gente igual compra comida, la gente igual viaja, la gente igual vive en una casa, sí, pero hay que hacer unas reacomodaciones. Desde lo microeconómico es lo que sucede. Ahora, las empresas intensivas en mano de obra tendrán que empezar también hacer algunos cambios, como por ejemplo, lo que vos mencionabas, hacer gala de la nueva tecnología. En una unidad residencial, cuando vos tenés 4 o 5 vigilantes en una portería y tenés 5 o 6 ronderos, pues es probable que vas a tener solamente 2 ronderos porque vas a tener cámaras, porque vas a tener alarmas, porque seguramente ya se vinieron, por ejemplo, los ingresos a las casas de manera digital. Cada vez necesitas menos personas que te ayuden porque el Internet de las cosas hace muchas cosas por vos, te prende los electrodomésticos, te ayuda a diagnosticarlo, bueno, una cantidad de cosas que antes se pagaba por ellas. ¿Cuál es la invitación ahí? A que la mano de obra, si quiere también tener mayores ingresos, también tiene que tener un valor agregado y ese valor agregado es vía cualificación. Si me hago entender, el gobierno nacional en este momento viene preparando a la fuerza laboral para ingresar al mercado laboral. Hoy vos te encontrás cualquier cantidad de cursos gratuitos en análisis de datos, um, en Big Data, por ejemplo, en programación, en una serie de asuntos, y no es que esperemos que todos se vuelvan ingenieros, pero cuando vos tenés capacidad de resolver problemas y capacidad crítica, vos podés hacer parte de esa fuerza laboral que tiene una productividad marginal alta. ¿Qué es la productividad marginal? Es que vos cada vez que vas a tu trabajo producís un poco más que el día anterior. ¿Sí? Ahora, tenemos que reconocer también que en la economía existe una cosa que se llama, Daniel, el desempleo natural. Y el desempleo natural es una cosa que nadie ha corregido. Siempre hay una parte de la población que no encuentra empleo. Y eso, pues yo creo que ya está muy discutido. Ahora, hay otra parte del desempleo que tiene que ver con los tipos de desempleo que vos ves en la economía. Y esos tipos de desempleo tienen que ver, por ejemplo, con el momento de la economía. El desempleo cíclico en Colombia ha disminuido y yo creo que eso no es un secreto para nadie y que las cifras del DANE son claras. El desempleo ha disminuido. La discusión está en que
mucha gente está en la informalidad y ya no busca empleo. Hombre, si el concepto que el DANE tiene para medir el empleo es que desempleado es aquel que estando buscando trabajo no encuentra y la gente se desanima y no busca, sino que se va al mercado informal, digamos que ahí ya habría que revisar más bien ese el concepto. Si queremos incluir a los informales dentro de desempleados, ¿sí? En Colombia es mucho más fácil ser empleado que ser desempleado. Para ser desempleado tenés que cumplir muchísimas características. Ahora, el desempleo estructural tiene una particularidad y es aquí donde vamos a empezar a ver el cambio. ¿Por qué? Porque es que el desempleo estructural, aparte que es muy difícil de corregir, porque es aquella diferencia entre la oferta y la demanda de mano de obra, donde probablemente vos como empresario estás necesitando mano de obra y no la conseguís, no porque no haya quien, sino porque no hay el personal calificado para que lo haga. Probablemente aquí vamos a tener noticias. ¿Por qué? Una de las cosas que podría pasar es que con este nuevo salario, algunos de los que están en la informalidad quieran incorporarse. Esa es una. La otra, puede ser que con el nuevo salario, dado que la mano de obra calificada es probable que no tenga este aumento, puede ser que mucha gente decida salir del mercado laboral. Aquí hay una cosa que es clara y es que el mercado laboral no es estático, siempre es dinámico y es sensible. El mercado laboral es elástico. La gente entra y sale de la fuerza laboral, entendiendo la fuerza laboral como empleados y desempleados. Hay gente que se aburre en un empleo, renuncia y se retira. Muchos no regresan. Hay mucha gente que se va a la informalidad y uno les pregunta y dice, no, yo nunca voy a volver a entrar a la formalidad, por la razón que sea. Entonces es probable que sí haya un movimiento muy fuerte, mucho dinamismo en el mercado laboral. ¿Qué sucede con las empresas? ¿Cuáles son las que menos se van a ver afectadas? Las que sean capaces de absorber el cambio rápidamente, es decir, que ya estén metidos en la era tecnológica en la que está girando el mundo. Esas probablemente no vayan a tener mucho impacto. ¿Cuáles van a tener impacto? Las que todavía de pronto no están sistematizadas o no están muy formalizadas, tienen procesos muy manuales. Yo como consultora todavía me encuentro empresas que llevan la contabilidad en un cuaderno. Una empresa de esas, cualquier decisión la pone a tambalear. No necesariamente tiene que ser el salario. Un aumento de un impuesto, un cambio, por ejemplo, en el precio del arriendo. Cualquier variable la desestabiliza. Entonces, para nosotros poder, digamos, sobreponernos a un aumento tan abrupto, aquí lo que hay que empezar a pensar es cuál va a ser el mecanismo para apoyar a las medianas, a las pequeñas y medianas empresas a absorber este cambio. Algo, profe, que usted anota y quiero que puntualicemos también, porque yo sé que hay mucho pequeño y mediano empresario que los está escuchando. Es que en Colombia más del 95% de las empresas que hay son pequeñas y medianas empresas y son las que sostienen también la economía de este país, que vemos también que es difícil muchas veces para los empresarios seguir hacia adelante y que en Colombia vemos que la mayoría de las empresas a los 5 años ya están cerrando, se quiebran. Son pocas o más del 80% se quiebran a los 8 años y ese 80, el 95% no alcanza a llegar a los 10. Entonces vemos que en Colombia la cultura organizacional o el dinamismo que genera desde el gobierno nacional para la generación de empleo o para los empresarios es difícil con todas las restricciones que existen muchas veces para incentivar todo este mismo de trabajo formal. Ahora bien, hay una pregunta que ellos se podrán hacer y es hasta dónde la nómina, por ejemplo, que no llega a la afectación de este aumento de salario mínimo, deberían aumentarles también a esas diferentes nóminas. Yo creería personalmente, y es que siempre se ha hablado pues del IPC o de la inflación para la calidad de vida, para como lo hablamos desde el salario en aumento de manera real para que no fuera una afectación con año a otro. Pero de pronto usted, profe, nos puede aclarar un poco más cómo es esa fórmula del cálculo que pueden hacer estos empresarios para no afectar sus finanzas, sus ganancias a largo plazo y que tengan que cerrar en 5 o 10 años. A ver, Daniel, lo que pasa es que las ganancias sí se van a ver afectadas, claramente. ¿Por qué? ¿Cuál es digamos, la constante o que yo me encuentro cuando voy a asesorar una empresa? El 90% de las empresas que tienen problemas y buscan ayuda tienen un problema de gestión. Y ese problema de gestión tiene que ver, muchas no conocen sus costos reales. Y cuando usted no conoce sus costos reales de operación, que casi siempre pasa porque arrancan informales
entran al mercado con un precio que no corresponde a sus costos ni a lo que implica estar formalizado en Colombia. Entonces entran con un precio bajo. Cuando ya están en el mercado y quieren formalizarse, ese precio no les permite ser formales. Muchos vuelven a la informalidad y otros se desaniman y salen del mercado. ¿Qué recomiendo yo? Cuando usted tenga una idea de empresa, usted debe pensar en formalizarse desde el inicio. Muchos dicen, no, es que yo arranqué así mientras me introducía en el mercado. Usted no puede entrar al mercado con un precio errado porque si no el mercado lo rechaza. Ahora, una vez superado el tema de los costos, usted tiene que tener muy claro cuál es su punto de equilibrio y cuál va a ser su nicho de mercado, donde usted va a poder por lo menos lograr su equilibrio. Entonces, en este momento, ¿qué es lo que habría que entrar a revisar? Hay que entrar a revisar cuál va a ser el índice de productividad que usted debe generar para poder cumplir con la nómina que tiene. Ah, ok, tengo 10 empleados y voy a despedir 2. La pregunta que tendríamos que hacernos, y es una pregunta de clase, ¿cuál empleado despido? Siempre hay que despedir el menos productivo. Ah, Menos ¿y yo cómo productivo. sé eso? Yo eso lo sé identificando la productividad marginal del trabajador. ¿Cuál es el trabajador que no se va a ver afectado? El que tiene mayor nivel de productividad. Y si estamos hablando de un vendedor, pues el que vende más. ¿Cuál? El que fideliza más clientes. ¿Cuál? El que cierra más ventas. Si es productivo, el que produce más, el que genera menos reprocesos, por ejemplo, el que genera menos daño a la infraestructura o a las máquinas. Bueno, hay de todo como en botica, uno se encuentra de todo, pero muchas veces los empresarios, a veces por desconocimiento, le endilgan su no éxito básicamente a los costos gubernamentales de tener empresa, al tema impositivo y a los costos de formalización. Pero cuando uno va a intervenirlos, uno se da cuenta que la mayoría de las veces es más por gestión. Un caso recurrente que me encuentro es muchos empresarios hasta hace poco se apalancaban con el IVA. Entonces uno va a ver y son personas que tienen demasiadas deudas con la DIAN. Usted no tendría por qué apalancarse con el IVA porque el IVA no lo paga usted, el IVA lo paga el consumidor final. Si usted tiene una buena gestión con el IVA, a usted el IVA le va a servir como apalancamiento a corto plazo sin tenerse que endeudar y sin tener que cambiar ni de razón social ni de empezar a hacer otras cosas para quedarse con el IVA. Si usted hace una buena gestión, usted se apalanca con el IVA y lo puede pagar, porque el IVA no sale del bolsillo del empresario. El IVA se cruza con los costos de producción o con las compras que usted hace para poder producir. En ese orden de ideas, con la nómina pasa más o menos parecido. Usted como empresario, como gerente, usted debe garantizar que el empleado que tiene, al cual usted le va a pagar esa nómina, que a partir de ahora está tan alta, es porque ese empleado es productivo, es porque usted tiene un nicho de mercado donde llevar esa producción que usted va a generar, es porque ese valor agregado que usted está llevando sí tiene una ganancia real, porque es que aquí hay otro dato. Uno habla con empresarios que le dicen a uno, no es que yo me estoy ganando en mi producto el 30%. Cuando uno va a revisar, Daniel, la mayoría de las veces no es ese 30%. Y en una alta proporción es mucho menos porque no tienen claro su costo de producción, porque hay rubros que se les escapan. Hay empresarios que arrancan produciendo en una propiedad suya o de su familia. Luego, cuando se trasladan y tienen que pagar un arriendo, tienen que cerrar porque no tienen una buena gestión de costos ni una buena gestión del precio, no conocen su punto de equilibrio y muchos ni siquiera conocen su nicho de mercado. Otros ni siquiera saben cuánto tendrían que vender para poder sobrevivir. Las empresas que yo asesoro con la reforma laboral, con el cambio ahora de los incentivos nocturnos, de los festivos y demás, nos hemos venido preparando para eso. Nos hemos venido preparando para saber cómo nos tenemos que organizar para poder abrir los domingos. No sé si has notado que los domingos encontramos más negocios cerrados. Hay negocios que pueden ser muy productivos los domingos, pues tienen que hacer una buena gestión del costo para poder saber cuánto tiene que vender ese domingo, cómo serían sus costos generalmente para poder cumplir con esas nóminas. O sea, no es solamente decir, es que me sale muy caro el trabajador el día domingo, no es cómo yo voy a hacer para que mi empresa siga siendo rentable el domingo, siga siendo rentable en horarios nocturnos. Esto de manera general. Pero cada sector, Daniel, tiene sus particularidades. Las empresas metalmecánicas que trabajan 7/24
cualquiera diría, bueno, o 24/7, cualquiera diría, no, pues es que el trabajo nocturno va a salir muy costoso. Pero ¿qué es más costoso? ¿Pagar el recargo nocturno o tener una infraestructura cerrada solamente para trabajar en el día cuando vos pagás costo de capital por los 30 días y cuando vos pagas arriendo por los 30 días y cuando vos pagas impuestos y todo lo demás por 30 días? Sí, me hago entender. Entonces hay que sentarse Sí. a hacer números y hacer gestión. Pero, y ya para terminar esta respuesta, pero teniendo claro que una gran proporción de empresas son pequeñas, también hay que reconocer que una gran proporción de esas empresas son de propiedad de personas que no se han preparado para ser gestores de esas mismas empresas. Así es, profe, no, queda muy claro el mensaje y hay algo pues que creo que debemos tocar y que siempre se ha hablado y hemos mencionado ya incluso acá en este podcast, y es acerca de la demanda agregada, que es un concepto que desde la economía vemos y se menciona repetitivamente y que incluso ya en varios medios de comunicación se han visto. Porque no nos explicamos primero a la comunidad qué es esa demanda agregada, qué significa, qué variables pueden tener y también qué alternativas o qué proyecciones vemos, tanto positiva como negativamente, que podemos ver de acuerdo a esa productividad que se menciona por estos medios de comunicación. Mire, el Producto Interno Bruto es la sumatoria de los bienes y servicios que se producen en una economía por una única vez. Esa es la producción que generamos todos. Esa producción hay que venderla. ¿Qué dice la teoría? Que hay que venderla, pues, primero en la casa, digamos acá, y lo demás se exporta. Sí, no necesariamente lo que sobre, sino que uno se prepara, pues, para generar relaciones comerciales internacionales y exportar aquellas cosas en las que tenemos una ventaja comparativa y una ventaja competitiva, en qué soy bueno y qué me sale más barato producir y puedo producir con holgura y vender afuera. Digamos que la suma de eso es la producción. Ahora, esa producción, para poderla generar, necesito un capital. Ese capital tiene un costo y ese es el capital que le genera una renta o una ganancia al dueño del capital o al empresario. Ahora, ese capital debe ir acompañado de una mano de obra. Esa mano de obra es de la que estamos conversando y discutiendo, que a esa mano de obra no se le comparte parte de esas ganancias, sino que se incluyó como un costo de producción y se le paga un salario. ¿Qué significa eso? Al aumentar los costos de producción la producción tendrá que subir de precio. Eso nadie lo discute. En unas proporciones más y en otras proporciones menos. Listo. Dependiendo de la sensibilidad y la elasticidad del sector. Ahora, esa producción, al subir de precio, los oferentes se van a ver más estimulados a seguir produciendo, porque el estímulo desde la teoría de la oferta y la demanda para el productor es un precio alto. El productor va a querer producir y para producir más, ¿qué querrá? O hacer horas extras o contratar más gente al precio que valga la mano de obra. En este caso, un salario mínimo que es rígido y que es con el que tenemos que vivir, aunque quisiéramos un modelo diferente, pero es lo que hay. Listo, entonces usted contrata más mano de obra y paga salarios. Claramente, esos salarios que se están pagando y que se van a pagar al nuevo precio, esos salarios son para dos cosas, Daniel, para consumir en mayor proporción y para ahorrar. A la población a la que se le está subiendo el salario mínimo, normalmente no ahorra porque no les alcanza. Pero si ahorraran, ¿qué harían? Estimularían el sector financiero, que también es conveniente. Ahora, como no ahorran, se lo van a gastar todo. ¿Dónde se lo van a gastar? En esta economía. Vamos a vender los productos que producimos. ¿Qué dice la teoría? El Producto Interno Bruto a largo plazo es igual a la demanda agregada. Para que el Producto Interno Bruto crezca o aumente, que es finalmente el que nos determina el crecimiento económico, hay que estimular el consumo. ¿Y quién genera consumo? Pues consumo generan las familias. ¿Qué se está buscando con el aumento de este salario? Que las familias que tienen menos ingresos puedan consumir más. ¿Cómo se le puede acercar ese dinero a las familias, Daniel? ¿Vía salario o vía créditos? Aquí hay una preocupación y es que el Banco de la República va a subir las tasas de intervención seguramente a final del mes de enero. ¿Para qué? Para encarecer el crédito y que no se le desfase de nuevo el IPC. Pero volviendo al tema del salario, entonces esa demanda agregada es la que va a llevar a que haya crecimiento económico. Y cuando hay crecimiento económico, si vos te vas a la disyuntiva de Phillips,
que la disyuntiva de Phillips es la relación inversa entre inflación y desempleo. Si vos querés disminuir el desempleo, vas a generar inflación. Eso lo dice la teoría. Esa es la disyuntiva a resolver. La economía tiene una particularidad, yo lo decía al principio, siempre habrá unos a los que beneficie y siempre habrá otros a los que no. ¿Dónde está la novedad aquí? Que normalmente el beneficiado ha sido otro sector económico, otra parte de la economía y no, digamos, las familias menos favorecidas. Hoy nos están cambiando la historia. Es probable que el resultado también sea diferente. Ahora, tenemos incertidumbre porque no sabemos qué va a pasar, pero una cosa es clara y es que habrá inflación. Lo que a mí me llama la atención es que inflación ha habido siempre. O sea, eso tampoco es un invento nuevo. Eso no es una cosa que apenas va a suceder. Ahora, ¿se va a desestimular la inversión? Es probable que sí, pero cuando vos entras a la fórmula del Producto Interno Bruto, el Producto Interno Bruto es consumo más inversión, más gasto público, más sector externo. Pero cuando vamos a mirar la composición de las cuatro variables, ¿cuál es la más grande? El consumo. Consumo. Genera un efecto más expansivo el consumo que la inversión. Entonces es probable que tengamos inflación, pero también crecimiento económico. Así es, profe. Yo aquí se me viene en la cabeza las clases de economía que veíamos en la universidad, y es que se recuerdo el diagrama del flujo circular del dinero, que aquí lo estamos mencionando, y que el dinero siempre debe circular en dos sentidos. Entonces siempre hablamos que las familias como núcleo o principio fundamental de la economía, como primer organismo, las familias tenían una mano de obra que se las daban a las empresas. Esas empresas sacaban sus productos al mercado y el mercado suplía a esas familias, ¿cierto? Y también vemos en forma contraria, las familias que daban esa mano de obra a las empresas les daban un salario a esas familias donde ellos gastaban en el mercado y el mercado les daba los ingresos a esas empresas. Entonces el mercado es circular, el dinero siempre debe ir en un flujo y por eso es que vemos un tema de demanda agregada. Ahora bien, lo que también mencionaba la profesora acerca pues de la disyuntiva de Phillips, donde hablábamos de inflación sobre desempleo, que las dos son inversas en diferentes proporcionalidades y que puede verse una afectada sobre la otra, que también lo pondremos de pronto en edición para que la gente pueda darle un poco más específico. Acá también, profe, muy interesante lo que mencionábamos y creo que hemos resuelto un poco por encima lo que puede pasar y algo muy interesante que menciona acá la profesora Yanicet y también consultora empresarial. Y es que hablábamos sobre el papel fundamental que tiene el Banco de la República. Según las decisiones que se tomen desde el Banco de la República, sabremos hacia qué lugar podría irse la economía de este país. Acá hablábamos y en diferentes clases lo conversábamos, que la economía es una ciencia en desarrollo y que los modelos económicos o los modelos experimentales nunca pueden saberse qué va a pasar o si va a ser negativo o positivo, siempre va a estar en constante cambio, es dinámica. Entonces, cuando hablamos del papel del Banco de la República sobre la economía colombiana, veíamos el valor de las tasas de interés, que entonces si las subía o si las bajabas. Cuando las bajábamos es que queríamos incentivar a que la gente consumiera, comprara para dinamizar la economía y seguir un crecimiento. Generalmente siempre se espera un crecimiento del 2, del 3%, una inflación, porque es que una inflación nula quiere decir que la economía no se está moviendo, no estamos creciendo, no estamos produciendo más y siempre debemos tener una inflación controlada. En este caso, el ideal siempre está entre el 2 y el 3%. Entonces, querida comunidad, no nos alertemos sobre la inflación siempre está en un 2-3%, porque si no, habría una deflación, es decir, que la economía se encoge, hay más desempleo, porque lo que veíamos en la curva de Phillips, que es un diagrama, que es un 2 por 2 que lo veíamos, un diagrama donde veíamos un paralelo en comparativo y que siempre son el uno y contrario a la otro, vemos que si hay deflación, es decir, una inflación cero, el desempleo, el desempleo también se verá en cierta medida afectado, dependiendo de la variable. Entonces, Porque baja no la nos producción. preocupemos, baja la productividad, no estaremos produciendo, no estaremos creciendo. Siempre debemos apuntarle a un crecimiento económico. Ahora bien, lo que nos cuestionamos también con las decisiones de este gobierno es de qué medidas estamos impactando
o por qué de unas maneras un poco, digamos, aceleradas, un poco afectación a diferentes nichos, donde podría ser también esta misma estrategia de reducción de brecha, de un poco más comedida, con integración de diferentes nichos, el nicho empresarial, la mano obrera, donde puede haber diferentes espacios de diálogo, donde no se encontraron, no hubieron esos consensos, y en este caso pueden ver unas afectaciones mucho más robustas, porque el Banco de la República también puede ir un poco en contracorriente. Entonces, todo depende también de las decisiones que se tomen, no solo desde el gobierno nacional, sino también desde el Banco de la República y los diferentes entes de control, y también desde los diferentes hábitos de consumo de cada una de las personas que componen la economía. Entonces, creo que resolvemos un poco, no sé qué más quieras agregar de pronto a este podcast para los siguientes Yo creo que comentarios. hay un tema que no hemos tratado y yo quisiera cerrar con esto y es la preocupación por la indexación o por la indización. Pero es que la indexación es un asunto de política pública. Sí, o sea, esa indexación se sale del análisis económico. Entonces, yo, por ejemplo, hubiera esperado que el gobierno nacional, junto con el decreto del salario mínimo, pues sacara también algunos decretos salvaguardando algunos asuntos que van a desajustar lo que esperamos, de acuerdo a la teoría, debería pasar con los aumentos. Porque sí es preocupante, por ejemplo, los copagos, pues nadie lo discute, los copagos de la salud, es preocupante, por ejemplo, los gastos notariales y demás. Pero el mercado, Daniel, se corrige de manera hermosa. Si vos, por ejemplo, en este momento vas a negociar una propiedad y sabes que los gastos notariales te van a incrementar, créeme que la gente inmediatamente va a incluir ese costo dentro de la transacción. Me parece muy preocupante, por ejemplo, el tema de la vivienda bis. Eso tendrían que haberlo resuelto antes del decreto. Es decir, el mundo no es perfecto y yo ahí noto un fallo. Yo noto otro fallo, más allá de estar o no de acuerdo, que eso no es lo importante, yo noto un fallo es en que se haya hecho un decreto por encima de las expectativas de las centrales obreras. Yo pienso que ese aumento muy merecido y muy justificado seguramente y trasladar el concepto, evolucionar el concepto de salario mínimo a salario vital, se podría haber hecho también de una manera un poco más gradual. Pero ya entrados en gastos, ya estando decretado, yo creo que el tema de la indexación es un asunto que es manejable. Por ejemplo, las multas de tránsito, hombre, pues efecto ingreso. Si a mí se me va a subir la multa de tránsito, yo tendré que decir una cosa que es impopular. Hombre, no se haga multar. ¿Sí me hago entender? Porque, por ejemplo, el SOAT no sube con el salario mínimo, sube con el IPC. Bueno, tenga sus documentos al día, en fin, resuélvalo de otra manera. Pero la invitación que yo le quiero hacer a la gente es no compremos miedo, no compremos miedo, porque lo que está pasando hoy económicamente hablando ya ha pasado antes. ¿Cuál es el problema de comprar miedo en economía? Que en economía, cuando usted tiene miedo, toma malas decisiones. Porque en economía hay una cosa que impera muchísimo y es la emocionalidad. Usted que se ha Emocionalidad. acercado al trader sabrá que la probabilidad de fracaso aumenta cuando usted no es capaz de manejar sus emociones. Entonces yo pienso que los que están contentos por su aumento deben disfrutarlo mientras el mercado se los permita. Y los que no están contentos, pues deben esperar porque el mercado se corrige. Eso es absolutamente claro. Eso ya ha pasado antes. Y el Banco de la República, en su sabiduría y en su independencia, sabrá hacer lo propio. No en vano tenemos una de las bancas más estables a nivel mundial. Así es. Yo quiero mencionar también acá un poco lo que hablaba el exministro de Hacienda, José Antonio Campo, y es que decía, lo que ya mencionaste también tu profe aquí de pronto en el podcast de manera general, y es que el gobierno nacional dejó muchos hilos sin dedal. Acá hay muchos detallitos también, hay mucha tela por cortar, porque de Y una cosas decisión para corregir. acelerada, hay unas decisiones aceleradas que toma este gobierno nacional sin mirar también llegando a unos consensos con el grupo obrero, con los empresarios, con los comerciantes, que entran unas afectaciones.
Acá lo que hablábamos y mencionábamos por todos esos rubros indexados, también nos veíamos afectados. El ministro de Hacienda decía, en palabras literales, es un problema que está dejando para la próxima administración, para la próxima presidencia que debe resolver. Porque hay que ser honestos, este problema no se resuelve en 4, 5, 6, 7 meses que dura el gobierno de Gustavo Petro hasta agosto del próximo año, sino que es un problema que puede durar hasta todo el próximo año. Incluso veremos los frutos de este dentro de los 3, 5 o 10 años a futuro en la economía, porque la economía, las decisiones que tomamos hoy son también los frutos del mañana. Entonces, profe, muy interesante esta charla, este podcast, dejarle de pronto un mensajito a los comerciantes, a los micro y pequeñas empresas que ven este podcast y también a toda la comunidad en general. Puede ser una recomendación, 3 tipsitos para estos momentos económicos que sería muy interesante tenerlos. Lo primero es no tener miedo. Lo segundo es, para disminuir el riesgo, la microeconomía nos invita, entre otras cosas, a tener información, pero información de calidad. Entonces hay que saber muy bien de dónde voy a extraer la información. Uno no se la sabe todas, hay que preguntar y a veces hay que pagar por información. Y hay gente dispuesta a ayudar. Ese sería el segundo tip. Y el tercero, sobre todo para las personas que van a tener ese aumento, que en términos porcentuales se ve escandaloso, pero en términos absolutos no lo es que también hay que aprender a gestionar el dinero y a ahorrar. ¿Para qué? Porque probablemente esto que está pasando este año sea un asunto aislado. Es probable que esto no vuelva a suceder, porque si la inflación llega a crecer y a sobrepasar la de este año, digamos alrededor del 6 o el 7, que pensaría yo que podría quedar al final del año, nunca por debajo, entonces el aumento del próximo año sí podría ser un aumento que no recupere mucho la capacidad de consumo. Entonces, en este momento es invitar a las personas a que manejen el recurso. Usted encuentra información sobre educación financiera muy disponible en todas partes. Yo personalmente tengo un canal, lo encuentran con mi nombre y allí hay charlas sobre educación financiera a las cuales puede acceder de forma gratuita. Así es, profe, no agradecerle por este espacio tan enriquecedor, un espacio académico. Yo quiero darle una conclusión a cada una de las personas que nos está viendo. Si bien no controlamos muchas veces las decisiones macroeconómicas que se dan, las decisiones que toman diferentes personas en el Congreso, en el Legislativo, en la Administración y en el Ejecutivo, nosotros sí podemos controlar nuestras propias decisiones de consumo, donde muchos ven una amenaza, algunos ven una oportunidad. Entonces, aquí también ustedes tienen la oportunidad de tomar unas decisiones consensuadas, con preparación, y estos espacios nos ayudan a enriquecernos un poco. Yo creo que es un abrebocas de lo muy puntual que cada empresa debe tener. Toda empresa es un mundo totalmente diferente. Cada cual tiene diferentes nichos, diferentes espacios. Hay unas que se beneficiarán demasiado de este efecto macroeconómico, como hay otras que también se afectarán. Es cómo nos preparamos nosotros y cómo tomamos las decisiones. Y acá quiero tocar, por ejemplo, un tema para cerrar, y fue el crack del 1929 que se dio en Estados Unidos con el sector inmobiliario y la burbuja inmobiliaria que se veía y el tema inflacionario. Muchos sectores se fueron a la quiebra y otros sectores productivos fue el golpe de suerte o la era de oro también que se dio en esos momentos. Entonces, empresarios, tomamos decisiones consensuadas, miremos, enterémonos, busquemos también asesoría especializada. Tenemos acá una profesional a su disposición, tienen acá un concejal también que los puede acompañar en cada una de las decisiones. Y si necesita más información, dejaremos los números de contacto al final de este podcast y nuestras redes sociales para que puedan seguirnos y contactarnos. También agradecer a la profe Yanicet por abrirnos este espacio tan importante y tan enriquecedor, donde nos nutrimos de economía y que diariamente es un aprendizaje continuo, donde queremos seguir fuera del espacio universitario, creciendo y mejorando nuestras habilidades para saber tomar decisiones. Muchas gracias, profe, y Dios le pague. Muchas gracias a ti, Daniel.